Miren este mapa. Vean esta extensión de blanco puro. Un continente entero, la Antártida, que la humanidad decidió sellar bajo un tratado internacional. ¿Por qué? Nos dijeron que era para la ciencia. Pero la Antártida es el único lugar del planeta que, según reportes verificables, ha sido escenario de un combate entre la Armada de Estados Unidos y tecnología no humana. Es el único lugar donde la física moderna se ha encontrado con partículas que viajan hacia atrás en el tiempo. Es el único lugar donde el hielo ha guardado los restos de una criatura legendaria de 30 metros de altura, y donde la vida, aislada por millones de años, está evolucionando en la oscuridad total. El frío no es el mayor peligro de la Antártida. Su mayor peligro es la verdad que esconde. Hoy vamos a perforar ese silencio blanco. Olviden las focas y los pingüinos. Esto es el archivo secreto de la Tierra. Lo que van a ver a continuación es el registro de encuentros, criaturas y anomalías que demuestran que la Antártida es la puerta sellada a un mundo que el resto del planeta olvidó. Nivel 1. El manto de hielo y la vida en lo imposible. La Antártida, designada como zona de investigación por el Tratado Antártico de 1959, guarda sus secretos bajo un escudo de hielo de hasta 4.000 metros de grosor. Esta protección no es solo climática, es una burbuja temporal que ha congelado la historia y la evolución. Lo primero que nos demuestra que este lugar no es estéril es su biología extrema. Bajo el hielo existen los lagos subglaciales, auténticas cápsulas del tiempo. El más famoso, el lago Vostok, ha estado sellado por el hielo durante unos 15 millones de años. Su agua dulce se mantiene líquida por el calor geotérmico y la presión, creando un entorno sin luz ni contacto exterior. Cuando los científicos perforaron por primera vez las capas de hielo hasta llegar a la superficie del lago, encontraron evidencia de microorganismos termoactivos. Esto significa que existe vida evolucionando en un entorno extremo y sin luz solar durante eones. Un ecosistema que ha desarrollado estrategias de supervivencia únicas. Los científicos han identificado bacterias y arqueas con genomas completamente desconocidos para la ciencia, demostrando que este ambiente es un archivo biológico que reescribe lo que creíamos saber sobre la vida. Es un ecosistema que ha sobrevivido a eras geológicas, protegido por una presión asfixiante y una oscuridad perpetua. ¿Qué organismos más complejos podrían haber sobrevivido en las profundidades de un ecosistema tan vasto y antiguo? La posibilidad de vida aún más extraña, adaptada a la oscuridad y las altas presiones, es real y verificada, aunque la identidad de todo lo que habita Vostok sigue siendo un misterio que está solo en sus primeras fases de exploración. Pero no todos los misterios están bajo el hielo. En la superficie, en las aguas circundantes del Océano Austral, los encuentros insólitos son habituales. En el siglo XX, marineros y pescadores de arrastre reportaron avistamientos de lo que llamaban calamares colosales. Durante años fueron considerados una leyenda, una historia de terror de marineros que pasaban demasiado tiempo en el mar, hasta que la ciencia los confirmó. Hablamos del calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, que se estima que puede llegar a medir hasta 14 metros de largo y pesar cerca de 500 kilogramos, superando con creces a su primo, el calamar gigante. Sus ojos son los más grandes del reino animal, del tamaño de un plato de comida, lo que sugiere una visión adaptada a profundidades abisales. Su existencia y sus dimensiones demuestran que el entorno antártico es perfectamente capaz de albergar monstruos marinos de proporciones épicas y que gran parte de la vida profunda en esta región permanece aún sin catalogar, viviendo en la oscuridad y el frío. La simple confirmación de esta criatura ya pone en duda todo lo que creemos saber sobre los límites de la biología en aguas polares. Nivel 2. La conexión cósmica y los huesos antiguos. La Antártida es también nuestro mejor portal hacia el espacio. El continente es el mejor lugar del mundo para recolectar meteoritos, que se concentran en el hielo azul tras miles de años de deposición. Esta conexión ha llevado a encuentros asombrosos con material que precede a la Tierra misma. El caso más famoso es el del meteorito ALH4-1, encontrado en la Antártida en 1984. Este fragmento de roca de Marte contenía estructuras microscópicas que, según algunos científicos de la NASA en 1996, se parecían a fósiles de bacterias,
Aunque la conclusión sigue siendo debatida y la evidencia de vida no fue totalmente concluyente, el hecho es que el hielo antártico fue el escenario de este trascendental nuevo encuentro con la posibilidad de vida extraterrestre, demostrando que el continente almacena claves no solo de nuestro pasado, sino del universo. Además de los meteoritos, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios en la península antártica, como el Cryolophosaurus ellioti, un terópodo con una cresta única, nos recuerda que la Antártida fue alguna vez un paraíso verde, libre de hielo. Este hecho geológico, que implica que el continente no siempre estuvo congelado y que tuvo un clima templado, alimenta directamente las teorías sobre civilizaciones perdidas que prosperaron antes de que la glaciación lo convirtiera en una tumba de hielo. Estas ruinas, por lo tanto, no serían imposibles, solo estarían enterradas bajo el silencio y el peso de una capa de hielo, que es el archivo más grande y menos explorado de nuestro planeta. El verdadero miedo en la Antártida no viene solo de la naturaleza, sino de la posibilidad de que algo se esté escondiendo activamente de nosotros. Esta es la capa de la conspiración y los encuentros que el mundo prefiere catalogar como leyendas urbanas. Nivel 3. El encuentro con el Ningen. El misterio más perturbador y puramente críptido de la Antártida es el Ningen, que significa humano o persona en japonés. La leyenda moderna del Ningen surgió a principios de la década de 2000, supuestamente a partir de reportes filtrados de balleneros y buques de investigación del gobierno japonés. Esta criatura se describe como una entidad humanoide, de piel blanca o translúcida, que mide entre 20 y 30 metros de longitud. Para dar una perspectiva, es más largo que una ballena jorobada adulta. Se la ha visto flotando en las aguas gélidas del océano Antártico, cerca de las plataformas de hielo. Los reportes coinciden en que parece tener extremidades y una cabeza vagamente humana, aunque a menudo se describe con branquias y sin rasgos faciales definidos, o a veces con una boca enorme y plana. Lo más inquietante es la forma de su cuerpo, que sugiere una bipedestación parcial o total al emerger, como un ser humano de proporciones colosales. Los tripulantes de buques de investigación japoneses supuestamente tomaron fotos de la criatura, aunque estas imágenes son notoriamente borrosas y la mayoría se han descartado como grandes formaciones de hielo, formaciones rocosas o ballenas beluga. Sin embargo, la persistencia de los relatos y el hecho de que el Ningen habita una zona tan inaccesible y poco cartografiada mantiene vivo el misterio. Podría ser una nueva especie de cetáceo o pinnípedo gigante, aún no clasificada, o quizás una forma de vida que ha adaptado el gigantismo en las profundidades. Es el críptido antártico por excelencia, una prueba de que aún en el siglo XXI, el continente puede esconder monstruos. Nivel 4. La operación High Jump y los enemigos ocultos. El concepto de encuentros en la Antártida no es solo biológico, sino también militar y tecnológico. Y esto nos lleva directamente a la Segunda Guerra Mundial. La historia de la Operación High Jump en 1946 sigue siendo el epicentro de las teorías de conspiración más grandes. Inmediatamente después del fin de la guerra, Estados Unidos lanzó una expedición naval masiva a la Antártida, liderada por el aclamado almirante Richard Byrd. Participaron 13 barcos, un portaaviones y 4.700 hombres. El objetivo oficial era el entrenamiento y la cartografía, pero la misión terminó abruptamente después de solo unas pocas semanas, mucho antes de lo planeado. Los rumores y filtraciones indican que la flota de Byrd fue atacada con una potencia inusual, lo que llevó a la creencia de que se enfrentaron a platillos voladores que emergieron del agua. La teoría es que estos ovnis eran, en realidad, aeronaves avanzadas desarrolladas por los nazis en su base secreta, Base 211, en Neuschwabenland. Aunque esto parece fantasía, la rápida retirada de una misión tan costosa y el secretismo que envolvió el testimonio de Byrd sobre una amenaza en los polos que venía de más allá de los cielos han cimentado la creencia de que hubo un encuentro armado y tecnológico en el hielo. La Antártida, para muchos, no solo fue el último refugio del Tercer Reich, sino que sigue siendo la base de operaciones de tecnología que supera por décadas el conocimiento público, protegida por el impenetrable escudo de hielo. Nivel 5. Misterios tecnológicos y de la física. Las imágenes satelitales han capturado anomalías que sugieren más que formaciones geológicas naturales.
La más famosa es la pirámide de Vinson, una formación rocosa que desde ciertos ángulos parece demasiado perfecta y simétrica para ser natural, asemejándose a una pirámide de Giza. Los científicos insisten en que se trata de un nunatak, un pico rocoso que emerge del hielo, erosionado por los ciclos de congelación-descongelación. No obstante, para los que creen en la Antártida como la cuna de una civilización perdida, esta es una prueba irrefutable de estructuras artificiales enterradas, demasiado grandes para ser una simple coincidencia geológica. Otro misterio tecnológico proviene directamente de la ciencia: el efecto de la Antártida detectado por el experimento de la NASA, ANITA. Este detector, diseñado para buscar neutrinos, partículas subatómicas, registró varias partículas que parecían emerger del hielo y viajar hacia arriba. El problema es que según el modelo estándar de la física, los neutrinos de alta energía solo deberían viajar hacia abajo. El evento fue tan extraño que los científicos han tenido que contemplar hipótesis radicales. ¿Es una nueva partícula subatómica aún desconocida? ¿O es, como especulan los teóricos más audaces, la evidencia de una violación de la causalidad, con partículas que parecen viajar hacia atrás en el tiempo? Este encuentro con lo inexplicable nos demuestra que la Antártida puede ser un laboratorio para fenómenos que desafían nuestras leyes más fundamentales. El hielo, además de ocultar criaturas, parece ocultar las reglas mismas del universo. El último nivel de nuestro iceberg antártico nos lleva a los encuentros más extraños, aquellos que la ciencia lucha por explicar y que alimentan la idea de que la Antártida no es solo un continente, sino un portal. Nivel 6. Encuentros con lo otro y dimensiones paralelas. La Antártida, con su aislamiento y sus fenómenos anómalos, ha sido escenario de reportes que rozan la ciencia ficción. Uno de los más inquietantes es la supuesta detección de una anomalía temporal o un vórtice energético por parte de expediciones científicas rusas. Algunos relatos difíciles de verificar y más cercanos a la leyenda urbana sugieren que equipos rusos experimentaron fallas en el tiempo y la percepción en ciertas zonas, reportando que los instrumentos parecían saltar horas o que el personal experimentaba una desorientación temporal severa. Aunque la ciencia oficial nunca ha confirmado esto, la idea de que la Antártida alberga puntos donde el espacio-tiempo se distorsiona ha calado hondo en la cultura conspirativa. Este concepto de portales se ve reforzado por el ya mencionado efecto de la Antártida, detectado por el experimento ANITA de la NASA. La detección de partículas de muy alta energía que parecen viajar hacia arriba desde el hielo en lugar de hacia abajo, como esperaríamos si provinieran del espacio, ha dejado a los físicos rascándose la cabeza. La explicación más conservadora es una nueva física aún por descubrir, o un tipo de partícula exótica que interactúa con el hielo de una manera inesperada. Sin embargo, para los más osados, estos eventos podrían ser evidencia de universos paralelos que interactúan con el nuestro, o incluso de una grieta dimensional a través de la cual estas partículas están saltando a nuestra realidad desde otra. En la Antártida, lo que debería ser imposible parece ocurrir. Nivel 7. El hielo que habla y las voces silenciosas. Los encuentros en la Antártida no siempre son visuales o tecnológicos. A veces son acústicos. Durante décadas, submarinistas y estaciones de escucha han reportado sonidos inusuales, inexplicables, que viajan a través del agua y el hielo, desde profundos bloops de origen desconocido que resonaron en el océano, hasta cantos complejos que no corresponden a ninguna especie animal conocida. Si bien muchos de estos han sido finalmente atribuidos a movimientos de icebergs, terremotos submarinos o incluso a ballenas no identificadas, la persistencia de algunos de estos silencios rotos alimenta la idea de que hay una comunicación activa en las profundidades, o incluso de que hay formas de vida que operan en frecuencias o patrones que apenas empezamos a comprender. Otro encuentro intrigante, aunque difícilmente verificable, es el relato de algunos científicos y exploradores que afirman haber experimentado fenómenos de telepatía o comunicación inusual durante períodos de aislamiento extremo o en ciertas zonas anómalas del continente. Estas experiencias personales, a menudo atribuidas a la privación sensorial o la psicología del aislamiento, son usadas por los teóricos para sugerir que el continente mismo
o algo dentro de él podría estar emitiendo una especie de frecuencia que afecta a la mente humana, quizás como una forma de comunicación o de defensa. Nivel final. La verdad. Detrás del muro blanco. La Antártida es el último gran bastión de lo desconocido. Un continente que, por su geografía implacable y su velo de hielo, nos ha protegido o nos ha aislado de verdades que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Desde los microorganismos que desafían la vida, pasando por los monstruos marinos colosales, los fantasmas humanoides del Ningen, los combates con tecnología desconocida, las estructuras piramidales que insinúan civilizaciones perdidas, hasta fenómenos que rompen las leyes de la física, la Antártida se erige como un guardián de secretos. El verdadero misterio no es solo lo que hay en la Antártida, sino por qué se ha mantenido tan celosamente resguardada. ¿Es por su fragilidad ecológica? ¿O es porque lo que yace bajo ese inmenso manto blanco es una verdad demasiado grande para ser revelada? ¿Un encuentro definitivo que redefiniría la historia humana y nuestro lugar en el universo? La Antártida no es un desierto congelado, es un cofre del tesoro de lo imposible, y nosotros apenas hemos arañado su superficie de hielo. La próxima vez que mires ese punto blanco en el mapa, recuerda que es un mundo que aún respira, y que sus secretos esperan, silenciosos, bajo el frío. Si te atreves a seguir explorando los confines de lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte. Déjame un comentario. ¿Cuál crees que es el mayor secreto que esconde la Antártida? ¿Una criatura, una base o un portal a otro mundo?